Buenas, aquí Venas con un nuevo video de Black Reliquary. En el anterior episodio vimos algunos de los nuevos enemigos, concretamente los que no eran de nivel campeón, y en este vamos a intentar cargarnos a un jefe, ¿vale? Aunque la verdad que las condiciones no son las más óptimas. Primero de todo, está por aquí la Flayet, que no me acuerdo de la traducción, pero bueno, la tía loca del casco. Así que podríamos estar enfrentándonos potencialmente a dos enemigos, ¿vale? A dos jefes. Eso no es bueno. Y además puede aparecer el nuevo enemigo de nivel campeón de esta zona, que probablemente nos parta también la cara. Así que eso de por sí ya hace esto que sea bastante difícil. Pero es que además llevo aquí al Cataphractii, que recordad que es una clase que se especializa en las catacumbas, ¿vale? En partirle la cara a los Levantine específicamente. Pero es nivel 5, no es nivel 6, de hecho solo por 2 de experiencia. Podría haber farmeado una sola misión para subirla a nivel 6, pero entonces habría ido la Flayet y eso habría hecho las cosas más fáciles. Y eso no es lo que queremos, ¿vale? No, bajo ningún concepto. Queremos que esto tenga las mayores posibilidades de salir mal, obviamente, así es como hacemos aquí las cosas. Entonces, bueno, ya les he equipado con sus avalorios. Aquí he hecho una combinación rara, ¿vale? Le he puesto este objeto que le da un 20% de daño cuando está en la posición 1, y este le quita un 20% de daño, por lo cual simplemente lo anula, y a cambio cura más. Tenemos una Vestal, pero bueno, es para que no se muera nadie, básicamente, ¿vale? Si la Vestal no cura lo suficiente, entre estos dos tienen que hacerlo sí o sí. La cosa luego es saber quién hace DPS, pero bueno, eso es otro tema. A la Vestal, pues bueno, le he puesto más vida y más curación, que por cierto este objeto lo tuve que comprar en la tienda. Ahora hablaremos de eso. Y aprovechando que ambos le quitan esquiva, pues ya está, ¿sabes? Le jodo la esquiva, que igualmente no es muy alta de por sí, y gana vida y más curación. No está mal, la verdad. Al bufón, pues bueno, que se busque la vida con la esquiva, eso es lo que le he hecho. Si le dan muchos golpes, pues es un inútil y se merece que se muera, pero por favor no te mueras, por favor. Al menos hasta que acabe la misión. Y a este señor, pues el kit de los Levantine. Nada que sea mucho misterio, ¿no? En cualquier caso, como digo, vamos a entrar aquí contra esta jefa, pero antes he visto aquí un objeto interesante. Esto costaba 25.000, pero he mejorado esto ahora mismo y he esperado a mejorar este último. Y ahora ya se queda en 12.500. De 25.000 a 12.500 está guay, la verdad. ¿Qué hace este objeto? Pues bueno, te pone un rasgo cuando uses una habilidad en un aliado que se llama Fairweather Faster. Creo que tiene que ver con comer o no comer. Creo que de hecho es no comer, pero bueno. Y lo que hace básicamente es que le pone más esquiva y más crítico. No es que vaya a usar este objeto ahora mismo, la verdad, pero bueno, lo voy a comprar por si... ¡Ay! El otro no lo quería, ¿vale? Maldita sea. Es que le he dado doble clic, pero solo hay que darle un clic. ¿Cuál es la otra mierda que me he comprado? Algo de la abominación. Bueno, pues ahí se queda. XD. Luego me quejaré de que me falta el dinero. Cosas que pasan, cosas que pasan. En fin, vamos a dejarnos de tonterías, ¿vale? Y de cagadas. Y vamos a empezar esto. De hecho, no. Voy a ver si hay algo más que pueda mejorar. Vale, podemos mejorar esto de aquí, ¿vale? Podemos abrir dos espacios en este sitio. Que, bueno, vamos a poner a la Franco, porque es la única de estos de aquí que tiene todos los rasgos al máximo. Y entonces le vamos a quitar Mellow, que lo que hace es que reciba menos curación de estrés. O sea, recibe más curación de estrés en la ronda de preparación, que la verdad que me da un poco igual. Y le vamos a quitar Soft, que le pone... Soft sería como débil, que le quita un 10% de vida máxima. Como veis es caro. Estaría bien que no me hubiese gastado el dinero antes en una valor inútil, pero son cosas que pasan. Aparte de eso no tengo mucho más que mejorar, así que ahora sí, ahora de verdad vamos a entrar aquí, ¿vale? Aún así, esta intro ha sido mucho más corta que las de otros episodios, o sea que no os quejéis. Bien, el colmillo de la armada. La líder de los Levantine ha revelado... Bueno, una líder de los Levantine, no es la jefaza, ¿vale? Ha revelado su localización a nosotros y quiere que la derrotemos. Bueno, más bien ella quiere derrotarnos a nosotros, ¿vale? Nosotros queremos derrotarla a ella, pero bueno, cada uno con lo suyo. Este desafío abierto la hará más fuerte. Bueno, hará más fuerte a sus fuerzas, le reforzará. Cuanto más tiempo esté sin resolver, ¿vale? O sea, cuanto más tiempo esté el desafío sin que le respondamos, más fuerte está. Fuente, créanme, porque no sé por qué eso iba a ser verdad, pero bueno. Si nos la cargamos ya, sería lo más aventajoso, sería lo mejor. Sí, la verdad que cargárnosla en cualquier momento sería bueno, eso es cierto. Como digo, también está la Flayet por aquí. Bueno, es un 50% de probabilidad. Puede o puede que no esté, quién sabe. Puede o puede que no nos encontremos al nuevo enemigo también. Aquí pueden pasar muchas cosas. Lo menos probable es que ganemos, pero vamos a entrar igual. Venga, provisión.
Comida a tope. Venga, más. A ver, más. Ah, sí, perfecto. Diréis, la vas a tirar toda, lo sé, da igual que no gaste la mitad de ella. Vamos a ir sobre seguro. Nos vamos a llevar también 4 balas, porque es una misión mediana y quiero ir sobre seguro. El trofeo, mirad, sé que tengo que salir para esto. Este trofeo te da resistencia al veneno y más probabilidad de poner veneno. Entonces no sé si eso significa que la jefe va a usar veneno, ¿vale? Pero por si acaso vamos a llevarnos antídotos, creo yo, ¿no? Por si acaso. Quién sabe, lo mismo me como los mocos y no hay veneno ninguno. Pero vamos a llevarnos 6 por si acaso. No voy a poder traerme nada, también te digo, o sea... Vendas... A ver, tampoco te flipes, vendas no. Vendas va a ser que no. Láudano tampoco, que para algo llevamos aquí a un bufón. Aceite para penetrar armadura, la verdad que en esta zona no es lo más... no es necesario. O sea, no es que esté mal, pero tampoco es que sea muy necesario. Esto nunca lo uso, o sea que voy a pasar de comprarlo. En cuanto a antorchas, yo creo que con llevar... estos son más que suficientes, ¿eh? De hecho, voy a llevar... Mira, voy a llevar 2 más por si acaso, pero esto es más que suficiente. Las antorchas, al contrario que la comida, no me pueden curar, entonces no sirve de nada que me atiborra a ellas. Vamos a llevar 2 kits contra enfermedades. Es que me voy a llenar el inventario de mierda, ¿eh? Es que voy a ir ya lleno. O sea, voy a empezar la misión y ya lo voy a llevar lleno. Bueno, es lo que hay. Nos vamos a llevar escalas de Aegis. Nos vamos a llevar el Kinsen Powder este. Sí, ¿por qué no? Y nos vamos a llevar el Reflex Serum, que me pone la estocada, el contraataque. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a ir a tope, a tope de llenos. Eso es como vamos a ir. Pero bueno, vamos allá. Esta mujer, esta serpiente, no hay que subestimarla. No deja prisioneros, ni deja supervivientes. Sabe de nuestras intenciones. Ayudando a la Levantine, a la armada levantina es secundario. No quiere que entremos al relicuario. Ok, o sea que definitivamente sí que lleva veneno. ¿Lo veis? Va con una serpiente, o sea que nos va a hacer daño de veneno. Pero que le da un poco igual lo de... O sea, lo que ella no quiere es que entremos al relicuario. Pues entonces no sé para qué nos combate porque ni siquiera está dentro del juego, o sea, no está activo. Así que no sirve de nada que luche contra nosotros, pero bueno. Como ella quiera, ¿vale? Como ella quiera. Los héroes más vulnerables a las toxinas están en gran riesgo. Vaya. Como este, ¿no? Vaya, lo mismo esto habría sido un detalle importante, ¿no? El ver que este señor, pues, no está muy allá. Mira, el bufón está de puta madre, o sea, a él le viene genial. Él dice, toxinas, a mí me da igual. Y esta señora, pues la verdad que tampoco tiene el mejor día, ¿eh? Pero amigo Pebrel, tú... he hecho bien en ponerte más curación, ¿eh? Porque lo vas a necesitar. Bueno, esto va a salir mal, señores. Eso lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, va a salir mal. Pero vamos a intentarlo aún así. Directorio, perfecto. ¿Alguien lleva un rasgo para ponerle lo de Levantine? Tú. Usa esto. No sirve de nada. Por cierto, no quería que lo hicieses tú, amigo. Quería que lo hiciese el Judicator. Ahí va, una trampa. Bueno, pues empezamos bien. Que sí, amigo, que sí. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. No nos ha hecho tanta cosa. Llevamos muchos avalorios de curación, o sea que... mira, el nuevo enemigo. Vaya, de primeras. Un sarcófago Levantine. Ok, ¿y qué hará este bicho? Tiene que ser muy peligroso, ¿eh? Porque recordad que es un nuevo enemigo de dificultad campeón. O sea que... ya. Va a ser peligroso, definitivamente. ¿A quién le ponemos expiación? A él no puedo. Al campeón no le voy a atacar aún. Vale. Creo que le vamos a poner a este tipo, ¿vale? A este señor. Le vamos a poner expiación para intentar cargárnoslo rápido. Vamos a bufar a todo el equipo. Y... ahora le podía poner expiación a otra persona. Curse Breaker, o sea, rompedor de maldiciones. Ah, no, portador de maldiciones, vale. La verdad que rompedor de maldiciones y portador de maldiciones cambia un poco. Lo protege, ok, igualmente en la cuarta posición no le puedo hacer nada, o sea que no cambia gran cosa. Y ahora vamos a... ponerle a este señor la expiación, ¿vale? Porque tras cargarme a este tipo, al tonto de los chakras,
Voy a querer cargarme al sarcófago, al momio este. El momio con las manos gigantes, por cierto. Pedazo manos. O sea, yo creo que si nos pegase a tortazos nos mata a todos, pero bueno. Este señor no puede atacar porque tiene la precisión baja, obviamente. Estamos en la ronda de preparación. Así que podría curar a alguien. Vamos a hacer eso. Además esto le pone resistencia a sí mismo. O sea que no está tan mal, la verdad. Vale, por cierto, esto creo que es una señora, no un señor. En verdad no lo sé, bueno. Lo que sea. Vamos a ver. Amigo del chakra. Muérete, por favor. Bueno, no se ha muerto, pero oye, un crítico lo compro, ¿vale? Lo compro. 10 de daño, de hecho, que le ha puesto. Uf, es bastante. Ahí está el tonto del chakra, ¿cómo no? Pues usando sus chakras. Faltaría más. Pero está a punto de morirse. Eso es bueno. Eso es bueno. Le podría rematar o podría pegarle a otro enemigo. Vamos a rematarle. Porque puede curar y puede hacer sus mierdas. Nos lo quitamos de medio, ¿vale? Y a ver. Tú quiero que aturdas a este pringado para quitarle la protección. Aunque de nuevo, aunque se la haya quitado, el manazas este está en la 4ª posición. ¿Eso qué hace? Me pone estrés. Vale. Tampoco es nada del otro mundo, parece. No sé qué es ese signo, a ver. Dame un segundo, es que no sé qué es eso. Tiene que aparecer por aquí esto. Causa... Ah, vale, que recibe daño el mismo. O sea, cada vez que ataca recibe daño el mismo. Vale. Me parece muy bien, la verdad. Me parece estupendo. Lo que no me parece tan bueno es que no te puedo pegar desde ahí. O sea que... Ya. Vamos a pegarle al tonto este. A ver qué remedio. Porque al campeón no le puedo pegar ya que tiene el contraataque activo. Así que nos lo tenemos que tanquear nosotros. Así, ¿vale? Así se tanquea. Así específicamente. Y cuando se vaya este cadáver, pues le podemos pegar al tonto del sarcófago. Voy a quitar un poco de estrés porque no quiero que se acumule. Ya que esto va a ser largo. Esto va para largo y no queremos sorpresitas. Sobre todo si le va a poner aún más estrés. Bueno, a ver, se está quitando vida el solo. No se quita tanta como para que se vaya a morir pronto. Pero bueno, ahí está. Vamos a ponerle sangrado al tonto este. Ahí está. Y aquí podría curar, podría intentar aturdir. No, no puedo intentar aturdir a nadie. Vamos a curar entonces. A ver, curación tenemos de sobra, Eso no es problema. De hecho aquí podría curarle más. Otra vez. Pero creo que mejor vamos a simplemente quitarnos a este tonto, ¿no? Sí. Y encima es crítico, por lo cual no deja cadáver. Eso es. Y ahora va a venir a la 2ª posición porque este cadáver se va a ir en la siguiente ronda. O sea que todo guay. Todo guay. Vale, a ver. A ver, amigo, ¿tienes resistencia al sangrado? No, solo tienes resistencia al aturdimiento. Bueno, a ver, tienes resistencias relativamente altas, pero tampoco son nada del otro mundo. La única que te jode demasiado es la del aturdimiento. O sea que vamos a intentar ponerle sangrado al manazas. No lo consigo. Solo tienes otros ataques. Tiene pinta, ¿no? Bueno, me pone horror. Muy bien, lo que tú digas, amigo, lo que tú digas. No voy a hacer curación grupal, pero es que tampoco puedo aturdir. Vamos a ponerle expiación entonces al manazas para intentar matarlo. Ahí está. Y tú vas a aprovechar con la expiación para hacerle mucho más daño. Pues ha muerto el manazas, ya está. No era para tanto. La verdad que no es tan peligroso, O sea, también es verdad que yo llevo a alguien que cura estrés. Eso es importante. De hecho, mira, aquí ¿sabes lo que te digo? Toma curación. Hala. Facilito. Facilito. ¡Ey, no se ha muerto! ¿Qué dices? ¿Cómo? Oye, pero que tiene 0 de vida. ¿Qué? Ya has recibido 12. ¿Qué está pasando? Ahora tiene 42. Ah, que tiene varias fases, vale. Retiro lo dicho. Lo mismo si es un enemigo complicado, ¿vale? Vale, si tiene varias fases tiene sentido que sea tan débil. Ok. Vale, vale. Ok, bien hecho, desarrolladores, bien hecho. Me la han jugado, pues te voy a volver a poner expiación, crack. A ver si te crees que te vas a librar. Tengo miedo de matar al otro enemigo, no sea que pase algo si se queda solo. Toma crítico. Ah, pero solo tiene 2 fases. Es un enemigo de mierda, es súper fácil. Facilito, facilito. Amigo, tú muérete, si te parece, ¿vale? Venga, que tú no eres nuevo. Va a pegarle al tanque. ¡Hostia! Sí que le ha pegado, sí. ¡Madre! ¡Joder! Bueno, no pasa nada. Yo aquí me voy a dedicar a quitar estrés. Que no quiero que se acumule demasiado. Ahí está. Y ahora pues lo mismo, un par de curaciones estarían bien, ¿no? Yo creo que ahora ya sí que las necesitamos. A este pringado voy a ver si le pongo sangrado. Ahí está, perfecto.
Tiene 33 de vida. Podría pegarlo otra vez o curar. Es que nos va a pegar él. Creo que es mejor cargárnoslo y que no nos pegue que curar y que luego él nos haga más daño del que nos curemos, la verdad. Pero bueno. Vale, nos da un montón de mierdas que voy a tener que tirar. Esto, si tuviese hierbas medicinales, nos podría curar y quitar estrés. También, adicionalmente, puedo usar una bala para quitarle estrés. Pero ahora mismo no me renta, la verdad. Por lo mejor queda mucho y puede que haya obstáculos, entonces no quiero librarme las balas aún. Así que vamos a seguir hacia adelante. Vaya, otra trampa, ¿en serio? Bueno. Amigo, he traído comida para algo, ¿no? Úsala. Amigo, o sea, compras 10.000 kilos de comida y no la usas. Vale, subimos la luz. Seguimos teniendo un kilo para un ejército de comida. Ah, aparece esta tipa. Esta tipa me jode más que la momia, la verdad. Esta tipa me jode más que el manazas. De hecho, estos dos de aquí atrás se ponen 1.000.000 más de estrés que el manazas ese. Pero bueno, ya se va a poner en sigilo. Que sí, que sí. Bueno, pues a ver cómo hacemos este combate, ¿eh? Esto va a ser jodido, porque nos van a poner hasta arriba de estrés. Vamos a poner expiación al tanque, porque va a proteger a alguien 100%. Y quiero quitármelo encima cuanto antes. Mira, protege a la que está en sigilo. Eso no es tan malo entonces, la verdad, porque a esa tipa no le puedo pegar igualmente. Entonces vamos a poner expiación al tonto del águila. Y ya está. Y este señor se dedica a gritar, como siempre. Que sí, que sí. A ver. Puedes curarte a ti mismo, ¿no? O a una curación grupal. Es mejor hacer la curación individual. De hecho, que cure al tonto de la pluma. Eso es. Y a él simplemente gana protección. Y ahora podría quitar más estrés, pero quedan 4 enemigos. Nos van a hacer daño de estrés. Pero es que hay que librarse de estos tontos antes, ¿eh? O sea que atacamos primero. Vale, le hemos quitado ya la mitad de la vida, no está tan mal. Pero justo ahí está, el ataque de estrés. Maldita sea. Vale, está bien, no nos han puesto tanto estrés. O sea que no es el fin del mundo. Debería aturdir a este tonto, pero es que aunque lo haga, la tipa esta aún tiene 2 rondas de sigilo. A este no lo puedo aturdir. A este como que nos daría igual, ¿no? Bueno, espérate, ¿puedo aturdirlo? Ah, ya nada, iba a decir, puedo aturdirlo y simplemente dejar que se muera con el sangrado, pero va a ser que no. Vale. Me interesa quitármelo ya. Yo diría que sí, sinceramente. También podría acercarlo. ¿Qué ventajas tendría eso? Realmente no muchas. O sea que simplemente vamos a quitárnoslo y ya está. Bien, ha sido crítico, por lo cual acercamos a esta tipa. Sigue estando en sigilo, pero oye, ya es una ventaja. Eso le podemos pegar al tanque sí o sí. No le hacemos apenas daño, pero es lo que hay. Bien. Y ya empieza con este ataque. Esto es lo que te pone estrés hasta arriba, 17 estrés. Bueno, voy a dedicar al bufón. Ahora que son solo 3 enemigos, es un 4 contra 3. Puedo dedicar al bufón solo a curar estrés y ya está. Mirad que lo he traído a él justamente para que no tengamos problemas de estrés. Y aún así, mirad, es que en esta zona no veas. Buah, y le ha puesto restauración. Eso me jode. Eso me jode mucho. Podría usar esto para ignorar la protección, pero entonces va a hacer que me aflijan a alguien. Y no quiero eso. Así que vamos a quitarlo. Por lo menos también me pone mucho estrés, pero también quitamos mucho, Aquí no me renta curar, yo diría. Es que a este no le puedo pegar ya. El campeón tiene el contraataque. Este lleva restauración, no lo vamos a matar en la vida. Buah. Podría curar a todos. Voy a hacerlo porque es que simplemente no me renta pegar ahora mismo. Por cierto, las curas de este señor barra señora, como veis, muy balanceadas, Cura más que la Vestal. Es increíble, la verdad. Es increíble. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Activo el contraataque? ¿Protejo a alguien? A ver, este tonto solo puede pegar a uno de los 2 primeros. Entonces lo que voy a hacer es proteger aquí, para que le tenga que pegar sí o sí al tonto de la pluma, el Judicator. Y ya está. Vamos a aturdir al tanque, o intentarlo. Ahí está, y ahora nos deja por fin pegar a la anticuaria 2.0. Ya le gustaría ser a la anticuaria la mitad de útil que esta, la verdad, pero bueno. Por cierto, esta tipa puede invocar esqueletos, para que le ayuden, o sea que cuidado. Aquí sé que he dicho que iba a invertir todos los turnos en quitar estrés, pero voy a pegarle. Ahora que por fin tenemos la oportunidad, vamos a hacerlo. Vale, el tanque me pega, lo esquiva, bien. Han rentado los avalorios de esquiva, me gusta. Putrid Bubbles, ¿eso qué hacía?
Infección. Bueno, pues toma infección. Infección lo que te ha llevado, crack. Sí, me ha puesto infección. Pero no es el fin del mundo, la verdad. Vale, pues vamos a pegarle al campeón este, ¿no? Le pongo expiación. No, voy a dejar que se la ponga. ¡Toma! He hecho bien en no ponerle, la verdad. Eso es mucho mejor que ponerle. Iba a decir que voy a dejar que se la ponga la Vestal, pero ya es que creo que hasta me da igual, sinceramente. ¿Tú cuánto curas, amigo? No tienes bono de cura. Pues entonces simplemente pega. Vamos a pegarle al campeón. Ahí está. Le quedan 22 de vida. Ya es que no me renta ponerle a él lo de expiación, porque se va a morir igualmente dentro de poco. Estamos bien de vida, el único que va a bajarle es el Judicator, pero no tiene sentido curarle aún. Entonces vamos a... Es que en verdad... Le puedo poner expiación a este para que si me pega me cure, ya está. Porque es que no tengo nada mejor que hacer ahora mismo. Eso es, va a hacer un ataque más, nos va a pegar, se va a morir y ahora nos vamos a curar con la expiación, ¿no? O no nos curamos porque se han muerto, no nos curamos, vale. Eso es interesante saberlo, la verdad. Si matas a un enemigo con un contraataque que tenga expiación, no te cura. Y esta tipa, como he dicho, ha invocado un bicho, que ya me da igual, sinceramente, porque ya se va a morir con el sangrado. O sea que... como quiera, la verdad. Como quiera. El amigo este, le vamos a llamar, pues no sé, Pedro. Este amigo Pedro, la verdad que no va a hacer mucho, sinceramente. Yo, de hecho, me voy a encargar del otro, aunque tenga regeneración de vida. Porque es una mayor amenaza que el tonto de Pedro. Míralo, si no se puede ni sostener en pie, o sea... Ha tenido mejores días el amigo Pedro, ¿eh? Oye, pero tampoco me bajéis a este toda la vida, ¿eh? Tampoco os paséis, por favor. Bueno, el tanque se ha muerto. Está todo bien. Está todo perfecto. Le vamos a poner expiación a Pedro, ¿vale? Ahí está. No me mires así, Pedro. No es nada personal. Curamos, y de hecho yo diría que voy a curar aún más con el Judicator, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer aquí... así. Curación, toma. Toma cura. Eso es. No pone tanta cura, pero oye, ni tan mal. Y ahora... Podría pegar, pero voy a quitar estrés. Fíjate lo que te digo. Para ir sobre seguro. Porque el amigo Pedro, como digo, la verdad que no me importa mucho. Tiene mucha protección, también te digo. ¿Tiene resistencia al aturdimiento? No, pues Pedro, atúrdete un poco, ¿vale? Lo has resistido. ¡Qué grande! Resiste esto, crack. Lo hace, se lo tanquea, ¿eh? El 40% de protección se nota. Aquí no le puedo poner sangrado, obviamente, porque es un esqueleto. Y además, si ni siquiera doy el ataque, pues difícil. Pero como veis, tampoco es que haga nada del otro mundo, la verdad. Pega un buen derechazo. ¿Es un derechazo o es con la izquierda? La verdad que no lo sé. No me he fijado. Pero bueno, solo es un boxeador amateur. No tiene nada más Pedro, la verdad. No es nada del otro mundo. Voy a seguir quitando estrés y el combate ya se ha acabado. Un combate largo, como podéis ver. Pero es lo que hay. De hecho... Curación grupal, venga, porque puedo. Habría sido mejor hacer una individual, da igual. No, de hecho no podía porque estaba... Porque cada vez que uso una habilidad de curación... Has muerto solo, Pedro, qué lamentable. Bueno, que cada vez que uso una habilidad de curación durante un turno se vuelve más débil. O sea que tienes que usar la otra, o no curar. Esto me da completamente igual. Me gustaría llevarme el oro, pero ¿qué tiro? Las vendas. Vamos a tirar las vendas. Esto se queda aquí, la verdad. Prefiero llevar el inventario lleno de mierda, sin valor, pero que nos vaya a mantener con vida que llevarme cualquier cosa. Quitamos esto con la pala, hemos hecho bien en no gastarlas. Abrimos esto, o sea, más dinero, así me gusta. El problema es cuando no pueda llevar más dinero, entonces no me gustará tanto. Esto, si tuviésemos Matak, nos daría una Valorio, pero la verdad que no me interesa, sinceramente. Y aquí... no hay nada, o sea, no está la jefe. Claro, la jefe está aquí. ¿Por qué he venido por este lado? Os preguntaréis. No lo sé, sinceramente. Simplemente no me he parado a pensar al inicio del vídeo. A ver, aquí lo único que podría estar es en esta batalla de aquí. Podría estar la Flyer. A no ser que solo pueda estar en salas. No lo sé si aparece en pasillos o en salas. Pero vamos a tener que volver hasta aquí para venir hasta este lado, ¿vale? Porque no me he parado a pensar que obviamente este lado es más corto y aquí no va a estar la jefe. Pero bueno, es lo que hay. Hay una trampa, la puede quitar el bufón. No te la comas, por favor. Bien, 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 perfecto. Bueno, pues vuelta a empezar. Todo esto que hemos hecho no ha servido para nada, la verdad, para nada. Este objeto me da completamente igual, no interactuéis con él. Otra pala. Ya solo me quedan dos, ¿eh? Solo me quedan ya dos. Esperemos que no haya muchos obstáculos, porque esto es en línea recta, o sea que... Y fíjate, justo a este señor lo que mejor le puedes dar es la pala porque te da un montón de dinero. No le quiero dar la leña. Entonces,
¿Qué te podría dar, amigo? Podría probar con alguna de estas cosas a ver si cuenta, pero no sé yo, ¿eh? ¿Le damos una antorcha? No te dan mucho por una antorcha, pero bueno. Algo de dinero. El problema es esto. El Onyx, ¿cómo me lo llevo? Esto vale más, ¿vale? Es porque este objeto es raro, entonces vale mucho más. Vale 1000 y pico, si no me equivoco. Y no hay nada que quiera tirar. A ver, puedo tirar una antorcha solo. Está bien. Si es que sabía que iba a tener problemas con el inventario, ¿eh? Lo que tenía que hacer es aceptar que no me puedo llevar dinero y ya está. Esto te podía mejorar, pero no tengo nada para que lo haga. Y puede ser malo, o sea que lo vamos a dejar. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Aquí no aparece nada, menos mal. Prefiero que no haya muchos combates. Espero que... O sea, quiero... O enfrentarme... Iba a decir enfrentarme a la Flyet, no al tonto de las arenas. Pero está bien. Otro mini jefe. Técnicamente es un jefe, la verdad, pero bueno. A ver, lo he matado varias veces, ¿vale? En vídeo solo una vez, pero yo lo he matado varias veces ya. Bastantes, de hecho. El problema es que nos va a desgastar bastante, pero bueno. Está bien. Ahora estaría guay que justo después de este aparezca la Flyet, ¿eh? Eso, a ver, estoy suponiendo que voy a sobrevivir a este combate, que ya es mucho. No nos confiemos, que este combate no es tan fácil. Vamos a ver. Vamos a marcar. No me puedo poner sangrado a ninguno, por lo cual realmente la expiación no me sirve de tanto. Y realmente no quiero, de hecho no quiero poner expiación aún, porque no quiero que nos curen aún los bonos de expiación. Así que me voy a arriesgar a intentar aturdir a uno de ellos. Sé que hay muy poca probabilidad, pero es que no tengo nada bueno para iniciar. Podría haber hecho una curación grupal, pero como están todos bien de vida, no me renta. Aquí, como digo, es que la expiación no me va a hacer nada. Es que en este combate no me sirve de nada la expiación, por lo cual lo que voy a hacer es activar el contraataque. Que este señor, con los tableros que lleva, contraataque igual cuando le dan un golpe, pero con esto gana precisión, crítico y cosas así. Y tú sí que vas a hacer la curación individual para ponerte más protección a ti mismo. A ti mismo barra a ti misma. Eso es, buen crítico. No puedo usar el bufo. Ah, porque ya lo he usado antes, vale. Ah, que estamos ya en la ronda 2. Acabamos de entrar. Estoy empanadísimo, ¿eh? De nuevo, aquí es... Claro, es que el sangrado me viene fatal, porque tanto el bufón como este señor atacan con sangrado. Y en este combate es totalmente imposible. Buah. Pues estamos bien jodidos, ¿eh? Se puede ganar, pero estamos bien jodidos. Va a ser un combate largo, la verdad. Vamos a aturdir al ocultista, porque da mucho follón. Eso es. Me encanta que el aturdimiento se lo ponga a la cabeza. La verdad, un buen detalle. Eso me sube el estrés bastante, como veis. Pero está bien, llevamos un bufón para algo. Toma, hostia. Pedazo hacha, la verdad que es increíble. O sea, no veas. Se saca eso no sé de dónde, o sea... Pegamos al ocultista, ¿no? Pegamos al ocultista. De nuevo el sangrado, no podemos olvidar de él, pero es mejor que nada. Vale, eso me puede poner veneno, creo. Sí, pero lo ha resistido, guay. Vale. Ah, no se ha muerto, se ha quedado 2 de vida. Ah, bueno, está bien. No, no está bien porque se va a curar. Y no le he pegado aún al jefe, ¿eh? Vale, contra este jefe hay 2 estrategias. O pegarle a él directamente, o cargarte constantemente a los tontos estos de arena. Y porque cuando los invoca de nuevo pierde vida, ¿vale? Entonces tenemos esas 2 opciones. Teniendo en cuenta que a la 4ª posición no le podemos pegar, probablemente vamos a tener que hacerlo así. El problema es que eso es muy lento, ¿vale? Cargarse al jefe haciendo que él invoque a bichos todo el rato es muy, muy, muy lento. Y la cosa es que tienes que desgastarle a él más de lo que él te desgasta a ti. En este caso tenemos bastante curación y podemos curarnos estrés, pero aún así sigue siendo algo difícil, la verdad. Sobre todo cuando, de nuevo, mis ataques pierden muchísima eficiencia porque no pueden poner sangrado. Es que ese es el mayor problema que tenemos. Vale, uno fuera. Bien. Ahora, o invoco otro bicho y él pierde vida, o se queda ahí, que no se va a quedar ahí, pero bueno. No me muevas de sitio, gracias. O se queda ahí y nosotros le podemos pegar, ¿vale? Le podría pegar con el bufón, pero es que quiero quitar estrés. No quiero que se aflija, ¿vale? Vamos a ir sobre seguro. El combate va a ser largo, ya os aviso yo. Este combate, yo no sé si he llegado hasta 20 turnos alguna vez. No lo sé, la verdad. No estoy seguro cuánto ha sido lo más largo que he llegado, pero... he llegado a combates muy, muy largos contra este conche su madre, que lo sepáis. Muy, muy largos. Le pegamos. Ahí está, aprovechamos mientras que no invoca a nadie más. No vas a invocar a nadie, vale. Le pones un bloqueo, me parece bien. Ahora no le podemos pegar, pero oye, no ha invocado a nadie. Y cuando lo haga va a perder vida, como digo.
Y aquí podría hacer curación grupal, pero voy a hacer una individual. Y he hecho bien, porque no veas qué pedazo cura. 50, nada mal. Le podría pegar y traspasar la guardia, pero vamos a quitar estrés. Vamos sobre seguro. Solo se quita estrés. No queremos que nadie llegue a 100. Vale, ahí está. Ahora invoca a otro bicho y pierde vida. Pierde 9. Como veis es que no pierde mucha, ¿vale? También pierde en función de cuántos tenga que invocar. Si tiene que invocar a 3, obviamente pierde mucho más que invocando solo uno. Pero ya, hay que llevar cuidado con eso. Vamos a intentar invocar al que acaba de... O sea, aturdir al que acaba de invocar. Por desgracia no lo he conseguido. Este ataque me hace bastante daño porque lo tengo señalado. Y el cazarrecompensa se especializa en objetivos señalados. De hecho, la rompeescudos también, pero bueno. Y tú... Es que el jefe... Esta tipa está protegiendo al jefe, pero es que lleva un bloqueo. De hecho, lo que voy a hacer es proteger al Catafrag, porque le han quitado bastante vida. Y tú te vas a curar, ¿no? Porque tienes el bono de mayor curación. Pues venga. Que ese bono da igual porque solo es de regeneración, ¿sabes? Pasa de 1 de vida por 3 turnos a 2 de vida. Pero oye, yo qué sé. Algo hará. Aquí vamos a... Ya tengo bien el estrés por ahora. Creo que voy a atacar. Vaya, hombre. Para una vez que ataca, falla. Está bien. Le protege otra vez. 2 bloqueos. Ok. Bueno, y le curan. ¿Algo más? A ver, sinceramente, prefiero que hagan eso a que me ataquen a mí, sinceramente. Como esto. Hijo de tu madre. ¿En serio? ¿Crítico y me mueves? Uf, esto ha jodido, ¿eh? Esto ha jodido. Esto ha jodido y mucho. Por favor, quítate al ocultista. Que no me gusta eso de que cure. Porque si cura a los clones, a los tontos de arena, pues bueno. Pero si va a curar al jefe, eso ya no me viene tan bien, la verdad. Puedo aturdir a alguien o puedo curar. Vamos a hacer una curación grupal. Ahí está. No está esto tan fácil, ¿eh? No está tan fácil esto. Le pegamos. Bien, me cambia de posición, eso es bueno. El bufón se va a quedar ahora en la segunda posición. Sinceramente, sí. Se va a quedar ahí. Lo malo es que no puedo quitar estrés mientras... le he puesto sangrado, qué bueno. Y eso que hay muy poca probabilidad. Vale, lo malo es que esté en la segunda posición. Mira, ya invoco otro bicho. Ahí está. Lo malo que esté en la segunda posición es que ahora no puedo quitar estrés. Pero mientras que no me suben más el estrés, eso tampoco importa. Voy a volver a intentar aturdir al ocultista, ¿vale? Porque es el que más me jode. De todos los que invoca, es el que menos daño me hace de vida. Pero es el que más jode en cuanto a curar al jefe. Y eso no quiero que lo haga, porque con la poca vida que le puedo quitar, la verdad que me jode. Voy a hacer una curación grupal, porque es que esta es 1000 veces mejor que la de la Vestal. O sea, cura lo mismo y encima te pone regeneración. Eso es solo por el objeto, pero aún así. Y me devuelven al mismo sitio. Vale, gracias. La verdad, gracias por arreglarme el equipo. Muchas gracias. Agradecido. Me siento muy agradecido. Señora, le voy a pegar a usted. Venga, que lleva aquí desde el inicio del combate. De hecho, estos dos llevan desde el inicio del combate. Solo he matado ocultistas. También es cierto que son los más débiles. O sea que, culpa suya. Aquí podría bufar. Teniendo en cuenta que no puedo poner sangrado, no estaría tan mal bufar la precisión y el crítico. Pero no sé yo si realmente me va a rentar eso en vez de un ataque. Es que un ataque no va a hacer nada, ¿no? O sea, no va a cambiar nada. Podría quitar estrés, pero como estamos bien, voy a bufar y ya está. Realmente solo es un bufo a... Bueno, es a 3 personas. A la Vestal no, porque ya no pega. De hecho, ya lo que va a hacer es otra curación grupal. A ver, también te digo, entre las 2 curaciones grupales estamos mucho asco, ¿eh? Este equipo da asco. O sea, puedo curarme infinitamente. Prácticamente. Buen crítico. Para dar aún más asco, eso es. Nos vamos a quitar a otro cultista. No, ese señor no puede hacer ni una sola cura. Que sí, que me vuelves a cambiar. Que sí, ya ves tú lo que me importa. Vale, me sube el estrés. Pero le ha pegado a la persona que tiene contraataque, o sea que ni tan mal. Vale. No ha estado tan mal esto. Ahora sí que me gustaría volver a bajar el estrés, pero vamos a tener que esperar a que el ocultista vuelva a su sitio. Así que por ahora, tú fuera. Bien. Otro menos. Estos dos no sé si me renta quitármelos, ¿eh? Este ataque hace más daño. Le vamos a pegar con esto. Toma, 19 de daño. Venga. Vale. Aún tiene más de la mitad de la vida, ¿eh? También te digo, o sea... Menuda barbaridad, tú. Menuda barbaridad. Vamos a intentar aturdir. Buen crítico. Aturdido. Bien.
Un ataque menos que nos comemos este turno. Eso nos puede cambiar de posición, ¿eh? No lo ha hecho. Bueno, podría haberme ayudado, pero la verdad prefiero que no me joda a que me ayude. Buen crítico, bien. Bien, ahora sí que va por la mitad de la vida. Bien. Solo nos vamos a comer un ataque además. Le pegamos aún más. Bien, el bufón va a la segunda posición. Ahí no puede quitar estrés aún. Pero bueno, tampoco... Hijo de... menudo crítico. Está bien, podemos curar. Que no cunda el pánico, podemos curar. No es el fin del mundo. Le pegamos aunque no haga sangrado. Le vamos a proteger. Aunque hay ataques grupales, así que eso solo no es garantía. Pero bueno, por lo menos los ataques individuales nos los quitamos. Y le curamos un poco. Podría curarle también con el Cataphrag, pero no quiero dedicar un turno entero a curar, a proteger a un tipo. ¿Vale? Así que, ¿qué vamos a pegar? Mira, justamente hay un ataque doble. Menos mal que no ha hecho el ataque doble al bufón y al Judicator, sino que ha sido con el Cataphrag. Le bloquea, ok. Me da igual. Este combate es a la larga, o sea que... Ya ves tú, 2 turnos, lo que tú quieras. Y esta tipa no la voy a matar, o sea que... De hecho, mira, esto me va a devolver a la primera posición, pero ignoro tu guardia. Una pena que haya fallado el ataque, pero era un buen intento. Invocas al ocultista, eso es, pierdes 9 de vida. Y ahora ya sí que no te voy a poder pegar. Vale. Curar a los aliados o aturdir al conche sumar este. Aturdir. Bien, bien, has rentado. Y ahora vamos a curar con el Cataphrag. Cuidado con esto, que nos van a bajar la vida bastante. Pero está bien. Uf, vale, menos mal que he esquivado porque ahí me podían poner en las puertas de la muerte. Yo eso ya me jodía. Pero no puedes curar porque no estás en las primeras posiciones. Upsi. Al menos hace un crítico. Bueno. Está bien, solo hay que aguantar una ronda. No nos pueden pegar. En la siguiente curamos. Está todo bien. Nos quitamos al Judicator. Toma crítico. Bien, bien, bien. Me quedan solo 75 de vida. Va a perder 9 al invocar el siguiente bicho. Podría pegarle. Podría pegarle. Pero es que va a hacer que no pueda hacer la curación grupal con el Cataphrag. Y lo necesitamos. Así que, sintiéndolo mucho, no vamos a poder hacerlo. Vamos a pegarle a este tonto. Que no lo vamos a matar. Le he puesto sangrado. Por lo mismo si se muere. Me sube el estrés. Vale. 55, eso ya me jode más. Pero ahora lo que tenemos que hacer es acabar el combate. No curar estrés. Curación grupal, sí o sí. Me ha curado tanto. Está bien. Vamos a hacer ahora otra. Ataque doble. Me pone sangrado. No me ha puesto. No está tan mal. No está tan mal esto. Toma. Bien. Ahora, curación grupal, como he dicho. A todos. Si es que es 1000 veces mejor que la Vestal. Es que es increíble. Por cierto, el mod este, el Cataphrag, te lo limitan a uno solo por equipo por esto mismo. Porque está roto, ¿vale? Por eso mismo solo puedes llevar uno por equipo. Pero no veas cómo cura. Es que deja la Vestal en ridículo. Es increíble. No puedo aturdir al jefe. Creo que le voy a poner expiación ya. Fíjate lo que te digo. Porque ahora ya sí que me interesa que me vaya curando con los ataques. Y tú... No quiero que te vayas a la primera posición, entonces pégale con esto, aunque hagas menos daño. Ahí está. Invocas a un bicho. Muy bien. Ahí está, el ocultista. Solo le quedan 18 de vida. Objetivo ahora. Va a perder 9 más cuando se muera el cazarrecompensas. Hay que aturdir o quitarnos al ocultista para que no pueda curar al jefe. Y ya está, y acabar el combate. Buen crítico. Oye, los críticos me está viniendo genial, Le ha puesto sangrado encima. Joder. No puedes hacer la curación grupal, porque vas a curar menos. Vas a curar 8 menos. ¿Hago la individual? No. No. Nos quitamos al ocultista. Bien. Bien. Esto nos viene muy bien. Eso es. Ahora curamos con la Vestal y está todo perfecto. Le quitas el sangrado. A ver, eso me jode, en verdad, porque se iba a morir y eso haría que tuviese que invocar a 2 bichos y entonces en vez de perder 9 de vida perdería mucho más. No sé si 18 justo o cuánto, pero perdería más. Pero te puedo seguir pegando, tonto. Venga, ¿qué te crees? Curación grupal, cuanto antes, por favor. Buen crítico. Oye, de verdad que los críticos me están ayudando, bastante. Fíjate, me ha quitado lo mismo que le he curado. El problema es que tiene un bloqueo este tipo. Al jefe no le puedo pegar. Vamos a proteger. No quiero sorpresas, Nada de sorpresas.
Tú vas a pegar aunque lo bloquee, da igual. Le quitamos el bloqueo. Vale, aún así no hay ocultista, ¿eh? Mira, te ignoro el bloqueo. Y ahora, si invocas un bicho te vas a morir. No lo vas a hacer, ¿eh? No es tan tonto. Pero se muere igual. Tonto, jaja, tonto, tonto. Le has pegado a quien tiene contraataque. Con eso no contabas, ¿eh? Vale. Y nos da esto que sinceramente no está tan mal. Lo malo es que no tenemos un ataque a distancia, ¿no? A ver. Melee. Esto es místico. No tenemos un ataque a distancia, qué pena. Esto es que te da un bufo de que cuando haces un ataque a distancia ganas un 5% de crítico en todo lo que te quede de la misión, ¿vale? Mientras que lleves esto. O sea que habría estado guay. ¿Y esto qué es? Un artefacto para el hombre de armas, iba a decir. El bandolero. ¿Qué dices? La vena abierta no puede hacer sangrado. Eso es un ataque que tiene. Gana resistencia al aturdimiento contra objetivos sangrados. Hace más crítico con habilidades a melee. Y puede aturdir con esa habilidad. O sea, le puedes poner un stun al hombre de armas. No es tan malo, ¿eh? No es tan malo. Está guay. Bueno, pues esto me lo tengo que llevar. Y esto también. El problema es cómo hago yo espacio. Ya, a pensar. Vale, clases de economía. Esto vale 2000 de oro. Bueno, eso ya me jode. Pero esto vale 4500, entonces tú fuera. ¿Vale? Esto lo quitamos aquí. Bien, el ámbar que se vaya. Y el onix vale menos que 2 esmeraldas, o sea que lo quiero. Y ahora, el oro viene por aquí. Y para este anillo, pues vamos a hacer una cosa llamada gastar comida, ¿vale? Eso es. Cúrate. Cúrate. Y cúrate. Y ya tenemos espacio. Fácil. Facilito. Fácil y sencillo. Se va a quedar ahí el onix, ¿vale? Y nosotros vamos a seguir. Nos hemos cargado ya un jefe. Fácil. Ahora potencialmente hay hasta 2 más, ¿vale? Hay de hecho uno más mínimo. Pero potencialmente hay hasta 2 más. Esto no me interesa. Así que vamos a seguir. Ahora estaría muy guay que apareciese la Flyer, la verdad, sería increíble. Sería increíble que apareciese ahora. Se cura el estrés, guay. Sube la antorcha. Vale, no era la Flyer, son 2 campeones. Es que como la otra tipa también lleva casco, pues me asustan cada vez que aparecen, pero no. Pero les hemos hecho emboscada, bien. Vamos a bufarnos. Ahora, por cierto, tengo que quitar estrés. Bueno, no, en verdad vamos bien de estrés. Vamos a ponerle expiación a este. Al tonto del águila. Eso es. Y tú vas a ponerle a uno de los campeones. Aquí sí que me interesa que me curen desde el inicio. Tú vas a hacer una curación grupal, de hecho. Porque no puedes curar, no puedes pegar en la primera ronda. Pero sí que puedes dar asco curando a todo el mundo. Eso sí. Bien, el tonto del águila ha perdido el turno. Porque le han cambiado de posición por la emboscada. A estos dos les da igual, pero bueno. Ya nos ha interesado para una persona, o sea que ni tan mal. Igualmente en la ronda de preparación lo único que hace es marcar a alguien. Pero prefiero que no lo haga, la verdad. A ver, te voy a pegar, si no te importa, ¿vale? Porque eres el objetivo prioritario aquí. Entonces, pues, buena suerte sobreviviendo, la verdad. Te aturdo, de hecho. Y ahora te puedo dejar un turno con vida, pero es que a los otros dos no les puedo pegar. Así que, ¿qué? Te vas a morir igual. Hala, fuera. ¿Y ahora qué hacemos con estos dos? No les puedo pegar. Ya. Es que el problema es que no les puedo pegar, ¿no? Porque es que ellos me devuelven el daño. O sea que el Cataphracts se va a dedicar a curar. Y ya está. De hecho, cúrate a ti mismo. Porque no veas cómo te han puesto. Ahí está. Y ahora queda otro ataque. Le van a por él. Vale, aquí. No me pongas en las puertas de la... Hijo de tu madre. En las puertas de la muerte, no. Que ya me pones un debuffo permanente. En serio. Bueno. Está bien. Hemos tardado mucho en conseguir uno. O sea que debería estar agradecido. Siguen teniendo el contraataque. Vamos a quitar estrés, anda. Lo que vamos a hacer es proteger al Cataphract. Debería haberlo hecho antes, la verdad. Debería haberlo hecho mucho antes esto, de protegerle. Y entonces que solo le puedan pegar al Judicator. Y ya está. Pero como soy imbécil, pues no lo he hecho. Así que qué mala suerte. Vale, va a regenerar vida. Pero le vamos a curar igual, ¿vale? Porque no quiero que esté a 2 de vida. No me voy a rendir, vale, eso está muy bien. Pero ¿cómo te vas a quitar el debuff, amigo? ¿Cómo? Explícamelo. Porque eso ya nos jode toda la misión. Mira, este ya no tiene contraataque. Pues pégale. Toma, por tonto. Bien, ahora se puede curar más en la siguiente ronda, que lo vamos a hacer 100%. De hecho, vamos a tener que hacer curación grupal, porque no veas cómo pegan los campeones estos, ¿eh? Les viene bien el nombre, la verdad. Joder. Toma crítico.
Madre mía, los críticos, no paran. Bueno, pues uno fuera, eso está bien. Curación grupal, 100%. Solo cura 10 de vida, da igual. Tú vas a... De hecho vas a poner expiación para que nos cure cuando nos pegue, porque lo vamos a necesitar. Y aquí hacemos otra curación grupal. Ahí estamos, 12. Bien. Algo nos hemos curado. No demasiado, pero algo. Lo ha esquivado. Bien, bien, bien. Vale. Solo nos queda un tonto. Y cada vez que nos ataque... Bueno, no, ya no nos va a curar. Solo nos cura en la primera vez que nos ataca. Tema estrés. Voy a quitar un poco en vez de pegar. Ahí está. Para llevarlo todo a raya. ¿Cuánto me vas a hacer? 32. No es el fin del mundo. Está bien. Pégale. Bien. Y ahora me gustaría que la Vestal haga una curación buena. Bueno, no es la mejor del mundo, pero aceptable. Lo compro. Me sirve. Este lo quitamos. Y no sé si acampar ya. Yo creo que aún no. Es que si nos aparece la Flyat nos va a joder. Pero es que curar tan pronto. O sea, acampar. A ver, pero es que estamos cerca ya, ¿sabes? Antes de llegar al jefe tenemos que acampar. Podemos hacerlo de acampar 2 veces. Mira, ha aparecido el manotazos otra vez. El manazas. Vale. Ya ha aparecido con el tonto este, Raksaja. Que este enemigo da mucho follón, Hay 2 tontos de estrés. Y esta tipa que pega bastante, la verdad. Tipa o tipo, no sé qué es. Y bueno, luego está el tanque estúpido, que no hace nada. Vamos a... Como estos dos hacen ataque de estrés, no les sirve tanto la expiación. Vamos a volver a ponérsela al tanque para quitárnoslo de encima si protege a alguien que queramos quitarnos, ¿vale? Y este va a volver a lo suyo. Vale, lo hemos esquivado, eso está guay. Pero este nos llora y eso pues nos afecta. Sí. Al menos no ha hecho mucho daño. Este tipo habría que quitárselo cuanto antes, también te digo. El problema es que tienen también la francotiradora, que nos puede fastidiar mucho. Pero igualmente ya la ha protegido. Y quiero quitarme a este tipo, que no se transforme. O sea que ya. Vamos a curar, porque estamos en la ronda de preparación. Y ahora le damos caña a este señor. O lo intentamos, porque aquí no le puedo pegar. Pues pégale al tanque, yo que sé. No le vas a hacer gran cosa, pero al menos le pones sangrado. Vamos a aturdir... a él también, porque es que a los demás no podemos. Le quitamos la protección al francotirador, pero nos va a hacer el ataque igual. Vale. No ha hecho tanto daño, no está tan mal. Pero yo quiero quitarme al tonto este, al Raksaja, cuanto antes. Por desgracia no le he podido hacer sangrado. Eso me jode, pero bueno. Vale. ¿Vas a hacer más lloros? Sí, ¿no? Sí, más lloros. Al menos no le quita vida. Le ponen estrés, pero bueno. Buah, pero le quitan precisión, y ya lleva 51 de estrés. Bueno, no es el fin del mundo. Le pegamos. Fuera de aquí, por favor, que si se transforma, se cura. Y eso no lo queremos. ¿Tú qué? Tú sigue pegándole al tanque. Quítatelo de encima. O lo vas a intentar. Se va a morir en 2 rondas. Eso no está mal. El problema es que esta tipa nos va a pegar una hostia buena, Este tipo se puede transformar si lo dejo con vida. Pero es que no puedo aturdir a nadie y tengo que curar. Curamos. El problema es que, como digo, si este tipo se transforma ya nos jode bastante. O sea que esperemos que no. Esperemos que haga otra vez el lloro. De hecho, no le va a dar tiempo. Bien, perfecto. Ahora tengo que quitar estrés, ¿vale? Ahora me tengo que centrar en eso. El tanque se va a morir solo en la siguiente ronda. Pedazo de crítico, cabrón. Joder, 64 de estrés. Vamos a curar, anda, vamos a curar. Que me acaba de fastidiar bastante. Creo que eso cura... Sí, eso curaba aún menos. No, no. Ya se había ido el efecto de que cura menos. Vale, pues quitamos estrés, que lo necesitamos. Quitamos muy poco, por desgracia, pero bueno, más que nada. Es que lleva un debuffo de menos curación de estrés. Ya, pero tengo que curarlo igual, ¿sabes? O sea, puede llevar todo el debuffo que quiera, pero lo tengo que curar igual. Le pegamos al manazas. Nos hace otra vez un ataque grupal. Un crítico, qué cabrón. Está bien. Prefiero el ataque grupal, sinceramente, al individual que te mueve a alguien de sitio. Aparte de reventarte la cara entera. O sea que, sinceramente, es el mal menor. Y ahora, si nos quitamos este cadáver, no va a poder hacer nada la francotirador. Toma crítico. Recordad que tiene otra fase.
Aquí no sé si pegarle al cadáver, pegarle a él, curar. Vamos a hacer una curación grupal. Eso es. Vamos sobre seguro, anda. El cadáver no se va en este turno. Pero aún así, la francotiradora tiene que cargar, ¿vale? Le pegamos a este para que pase a la siguiente fase. La francotiradora tiene que volver a cargar el arma. Entonces, si se va el cadáver en la siguiente, ya está bien, porque ahora no va a atacar. Eso es, ahora carga, pero tiene que esperar al siguiente turno para pegarnos. Y si le hacemos que esté en la segunda posición, ya no lo puedo hacer. De hecho, le puedo aturdir. Eso es, bien. Entonces vamos a por hermanazas primero. A ver, expiación. Eso es lo primero. Bien. Y tú... pégale. Bien. Le ha quitado bastante vida, ¿eh? Le ha quitado bastante. ¿Qué vas a hacer? Hostia, ese ataque es nuevo. ¿Eso qué? Se cura. Se cura, aturde y hace estrés. Hostia puta. Vale, al menos no me ha aturdido, pero me ha puesto en las puertas de la muerte. Ups, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y me ha puesto 1.000.000 de estrés. Vale, o sea que cuando... Vale. O sea que en la segunda fase tienes que cargártelo inmediatamente, ¿no? Entiendo. Habría estado bien saberlo, la verdad. No le he puesto sangrado encima. Quítamelo, anda, quítamelo. No, pero se va a quedar el cadáver, es cierto. Vale, esperemos que este se vaya en la siguiente ronda, porque ya aquí tengo que curar. Buen crítico, bien, le ha curado bastante. Bueno, esa curación crítica nos ha salvado. El problema es que ya tenemos a 2 con mortalidad. Pero bueno, es lo que hay. Bien. Y ahora esta tipa no puede hacer nada, ¿vale? Se queda limitada ese ataque, que ya ves tú. Esa tipa barra tipo, lo que sea, de nuevo. No le puedo pegar, bueno, da igual. Vamos a recuperarnos, de hecho. Vamos a aprovechar que ahora mismo es una mierda el enemigo. Ahora mismo no nos puede hacer nada y vamos a recuperarnos todo lo que queramos. Otra curación grupal, venga, porque puedo. Nah, estamos de puta madre, para nada estamos rotos, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? No está para nada roto este equipo. Estrés, lo quitamos. Vida, nos la curamos. No hay ningún problema. 15, bueno, he hecho más daño del que esperaba, la verdad. Pero aún así, toma. Mira lo que opino de que me pegues. Bien. Como si nada. Como si nada. Nos han pegado una paliza, como si nada. Ya está. Facilito. Tú ya no cures más, acaba el combate. Bien. Vale, ha sido un combate intenso, pero lo hemos conseguido. Y hemos aprendido algo nuevo del manazas. Aquí solo me interesaría el oro, pero es que no quiero tirar nada, la verdad. Sintiéndolo mucho, se va a tener que quedar ahí el oro. No quiero tirar nada. Vale, esto nos podría ayudar con ataques a distancia, pero no tenemos, así que pasando. ¿Y aparecerá la flyer? No. Sigue pudiendo estar aquí, pero bueno. Tú, como siempre te están poniendo estrés a ti, usa la antorcha para ganar más resistencia al estrés. Eso es, menos estrés recibido. Esto lo va a usar el catafrag o la catafrag, bien. Eso es lo que yo quería, venga, menos estrés recibido en catacumbas. Eso es, perfecto. Porque esta tipa barra tipo solo usamos aquí en las catacumbas, o sea que me renta mucho. Vale, esto nos puede dar botín, que no me voy a poder llevar. Ah, pero es que es bueno, es que son 1650 de oro. Mierda, ¿qué puedo tirar? Tiro el kit contra enfermedades y más riesgo a que me pongan alguna. Lo voy a hacer. Todos sabéis que lo voy a hacer. De hecho, en vez de tirarlos, pues vamos a aprovecharlos y ya está, ¿no? Hala, el oro se queda, eso sí. No me voy a arriesgar tanto. A ver, soy tonto, podría haber tirado las antorchas porque tenemos de sobra. Bueno, cosas que pasan, lo siento. Ya sabéis cómo soy. Ya sabéis cómo soy. No las he tirado, pues mala suerte. Aquí está la jefe. No ha aparecido la flyer, No, sigo sin saber si podría estar aquí o aquí. O aquí. Pero aquí por lo menos no ha aparecido. Sabemos que no hay combate antes del jefe o de la jefe, o sea que guay. Pues vamos a hacer doble acampada. Una para quitar el poco estrés que tengamos e intentar quitar los bonos de mortalidad. Y otra para bufarnos para el combate. Entonces, vamos a ver. Vamos a investigar las habilidades y ver si tenemos algo para quitar mortalidad. Vale, pues entonces, como digo, primera acampada para quitarnos el estrés. Quiero gastar la comida. Serían 8 de comida. No sé yo, Es que sí, me va a quitar 5 de estrés, pero es que tengo tantas habilidades para quitar estrés que sinceramente no me interesa. Creo que voy a usar solo 2, sinceramente. Fíjate lo que te digo, porque vamos bien de vida y no me interesa tanto. Lo primero que vamos a hacer aquí es acampar. De hecho no, mira, lo primero que voy a hacer es esto, que le va a poner a sí mismo estrés, pero a todos les va a quitar estrés.
Eso es. Vale. Y ahora, vamos a asegurarnos de que no hayan emboscadas nocturnas, que eso es importante. Les cura y les quita estrés. Y nos quedan 8 puntos para básicamente que todo el mundo pierda estrés. Pues mira, todos menos 15 de estrés. Bla, bla, bla. Y solo nos queda 9 en una persona. Pues mira. Esto quita bastante más que 9. Y ya está. O sea, ya hemos terminado con esto. Puedo poner protección a alguien, pero se va a perder el bufo de acampada. ¿Vale? O sea, los buffos que nos habíamos puesto ahora los vamos a perder en la siguiente acampada, pero está bien. Y ahora tengo que cambiarme las habilidades para las de combate. Entonces, estas están bien. Estas no me hace falta cambiarlas. Aquí podríamos ponernos esto para ganar daño. Esto sí que me interesaría, la verdad. Menos estrés recibido tampoco estaría mal. Vamos a ponerle esto. A ti te vamos a poner precisión y crítico. Esto tampoco estaría mal, ¿eh? Lo de menos estrés recibido. Por si no tengo nada mejor. Eso tampoco estaría mal. Y tú tienes menos estrés también. Pero me interesa más lo de precisión y daño, si es religioso. Vale, vamos a ver qué podemos sacar con esto. Vamos a hacer de nuevo una acampada. También 2 de comida, porque no lo necesitamos. Ahí está, nos queda comida de sobra. Y vamos a hacer, primero, prevenir emboscadas nocturnas. Y 15% de daño. Resistencia al marcado. Eso está bien. Eso es. No, menos resistencia al marcado. Bueno, da igual. Ganamos daño. Ganamos 15% de daño y no tenemos emboscadas nocturnas. Me sirve. Aquí podría hacer menos estrés recibido si no son paganos. ¿Tenemos algún pagano? Tú eres faithless, tú eres... No puedo verlo. Pagano. Religioso. Faithless. Claro, todos recibirían un 20% más de curación de estrés si no son paganos, todos menos él. Vale, pero igualmente primero me interesan los bonos al combate, ¿vale? Por ejemplo, daño si es religioso. Tú no eres religioso, qué pena. Podría ponérselo al bufón, pero es que el bufón no pega siempre. Claro, es que el único religioso es el bufón. Pero es un 15% de daño. También le pondría un 5% de protección a todos si no son religiosos, pero el 5% no es nada del otro mundo. Precisión y crítico está guay. ¿Tú cuánto tienes de crítico? 7%. ¿Y tú? Tú tienes un 7 también. Buah. Es que claro, como casi todo el mundo no ataca todo el rato solo, no me interesa tanto. Es que solo tengo para poner... Solo tengo para poner menos estrés, ¿sabes? Mira, el 15% de protección lo puedo usar, de hecho. Ahí está. Y de hecho voy a hacer aquí recibir un 20% más de curación. Vale, eso nos sirve. Y entonces nos quedan 5 puntos. Vamos a poner precisión y crítico si no son religiosos. O menos estrés, más curación de estrés. Venga, más curación de estrés. A todos menos a él mismo. Ya está. Y con el punto de acción que nos queda, pues no hacemos nada. Ni tan mal. Había muchos buffos, pero es que no me servían para tanto. Es que no quiero hacer solo de más daño, porque como todos... O sea, el Cataphract puede pegar, pero también puede curar. El Judicator puede atacar, pero también puede proteger. Este señor nos quita el estrés, nos bufa. Esta señora cura y ella no pega. O sea que no hay ninguno que pegue siempre 100%. Entonces no me sirve de tanto. Podría haber usado aquí la pala, pero me la he quedado porque soy... Bueno, porque soy así. Algo que hay que hacer, espérate. Habilidades. Esto no sé si quitármelo. No sé si quitarme el bufo. Creo que me voy a quitar el bufo y me voy a poner esto. El preludio. Y el finale... ¿Quiero esto o quiero ponerme el finale? Sinceramente creo que voy a ir con preludio y finale, ¿eh? Sí, voy a ir así. Es arriesgado, pero vamos a ir así. Entonces lo tengo que poner en la segunda posición para empezar el combate. Y tú vas bien. Los demás van bien con las habilidades que tienen. Vale. Pues no hay mucho más que hacer, así que vamos allá. Que pase lo que tenga que pasar. ¡Oh! ¡Ostras! Bonito lugar, la verdad. Bonito lugar. Lo de la serpiente, la verdad que no me gusta. Tiene 3 acciones. Joder. 3 acciones, 446 de vida. Está tocha la señora. Joder. Bueno, vamos a empezar con el preludio. Eso es. No le pongo el de bufo, pero bueno, yo sí gano el bufo. Es mejor que nada.
Invoca serpientes, le protegen. Vale. Ok, como tú quieras. Vamos a... No vamos a poner a una expiación. Vamos a intentar aunque estemos en la ronda de preparación, da igual. Mira, lo he conseguido. Vamos, qué buena suerte, ¿eh? Eso ha sido buena suerte, la verdad. ¿Llamas a otra serpiente? Llamas a otra serpiente, vale. Ok. ¿Le puedo poner expiación? No, aún no, he dicho que aún no. Vamos a proteger, de hecho, al bufón, porque está en la segunda posición y no me fío. Vale. Trato y lunge. Vale, que atacas, ok. ¿Tu brazo es una serpiente o la llevas por encima? Creo que la lleva por encima, ¿no? Sí, la lleva por encima, no es su brazo. Es simplemente una serpiente que lleva encima. Ok. Llevas 2 bloqueos encima. Y además tengo muy pocas probabilidades de darte. Pues voy a hacer lo de la curación individual y ponerme protección y ya está. ¿Vale? Y a ver, ¿qué hacemos ahora? El final obviamente no lo voy a usar. ¿Te puedo poner sangrado aunque tengas el bloqueo? O me quito una serpiente. Vamos a probar a pegarle. Vale, le pongo el sangrado, eso es. Porque aunque tenga bloqueo, el sangrado se lo come. Contra esta tipa el sangrado sí nos sirve. Pues, señora, se va a morir si hace eso. O sea, se está quitando la respiración a sí misma. Pero nos ha puesto que nos va a atacar en estas 2 posiciones. Vale. Pues, como tú quieras, amiga. ¿Yo qué quieres que te diga? Esta serpiente está en sigilo, o sea que no le puedo pegar. Todo el mundo está bien de vida. Pues te voy a intentar aturdir, que no lo consigo. Mala suerte. Pierdes vida con el sangrado, bien. Me vuelves a pegar, ok. No pasa nada. Me pones el veneno. Como si nada, sinceramente. Como si nada. Podría proteger a este, pero es que nos vamos a poner el ataque los dos, o sea que no sirve de nada. Le voy a poner más sangrado, venga. Ahí está. Bien. Le he quitado el bloqueo y ya tiene sangrado. A ver qué hace eso. Bastante daño. Era de esperar. Nada del otro mundo, sinceramente. Nada que no se pueda solucionar. Son 10 de daño. Pero mira lo que opino. Mira lo que opino de tu 10 de daño. ¡Hala! A ver, son durante 2 turnos, cuidado. Son 20 de daño, lo que nos espera. ¿Y eso qué hace? Se vuelve... Vale, vuelve a marcar esos 2. ¿Pero por qué se ahoga ella misma? O sea... señora, me preocupa su salud, que yo sé que he venido a matarla, pero no haga eso, por favor. Se va a morir usted. Y no porque le mate yo. O sea, se va a morir antes de que yo lo haga. Y eso sería, la verdad, un poco anticlimático. Vale, se pone la máscara otra vez, invoco otra serpiente. Ahora ya no le puedo pegar, ¿ves? Ahí ya sí que me jodes. Pues vamos a tener que quitarnos alguna serpiente. Me pone más veneno. Me he puesto 18. Eso me lo tenía que quitar, la verdad. La verdad que eso ya me va jodiendo, A ver, tú, amigo. O amiga, o lo que seas. Me da igual. Serpiente, serpiento. Serpiente o serpiento, como tú quieras. Nos vuelve a pegar, nos pone sangrado, ¿no? Ah, tenía que haber traído vendas. Pero ¿cómo iba a saber yo que iba a poner sangrado esta señora? Bueno, esto, de momento, nos quitamos el veneno aquí. ¿Y tienes el debufo de menos curación? Sí. Pega. Le pegamos a una de las serpientes. Y a ver, ¿qué hacemos contigo, amigo? ¿Qué hacemos contigo? ¿Protegemos a alguien? ¿O pegamos? Podría ponerme el contraataque, marcarle... No, vamos a proteger al catafract. Eso es. ¿Vale? Y a ver ahora. Vale, mira, me has rentado. Ah, pero no, como la ha esquivado no le pega. Bueno, está bien. Prefiero que lo esquive a que me haga daño. Otra vez la tipa esta se vuelve a autoasfixiar. Lo malo es que no pierde vida. Estaría guay que perdiese vida con eso, la verdad. Pero bueno. A ver. Te puedo pegar. Ah, mierda, lo están protegiendo. Bueno, está bien. Está bien, no pasa nada. Me vuelve a poner... Es que el sangrado nos va a joder, Es que nos van a matar con el sangrado. Uf, ya ves. ¿Qué hago? Es que el sangrado me jode demasiado. A ver, lo primero que tengo que hacer es curar, Eso es. Las puertas de la muerte, vale. Ponte un bloqueo. Y vas a quitarte el sangrado. No te quita el sangrado. Está bien saberlo, la verdad. Pues... Ups, mala suerte. No, mierda, le he pegado. Uf, mierda, pero he perdido el bloqueo. Mierda, se me ha olvidado que estaba protegida. Vale, está bien, está bien. ¿Curación grupal o una sola persona? Una sola persona.
Buah, habré malgastado la escala de Aegis, ¿eh? Y sigue teniendo el sangrado. Ah, es que no puedo hacer nada contra el sangrado. Ahí me ponen más aún. Tócate los huevos. Venga, y lo marcáis, claro que sí. Bufón. No sé, haz algo. Pégale. No le has puesto sangrado, eso no me viene bien. Venga, más daño, claro que sí. Venga, di que sí, di que sí. Que no se muera, que venga, que no se muera, para nada. Vale, le vuelven a pegar. ¿Cuántos le han quitado ya? Menos 28% de... No, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Uf, vale, hay que irnos. Hay que irnos, señores. Hay que irnos, por favor, que no se muera nadie. Hostia, se han puesto en rojo, ¿qué cojones? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué es esto? Ah, porque están en las puertas de la muerte. Pero siempre brillan así en las puertas de la muerte, ¿no? ¿Verdad? ¿What? Ahora están bien. ¿Qué? He tabulado y se les ha ido. ¿Qué? ¿Soy yo el único que ha visto el fallo gráfico? Voy a curar por si no salgo en este turno, ¿vale? O sea, si falla la retirada. Pero ahora... Fuera, por favor. Mierda. Por favor, no falles, por favor, no falles, por favor, no falles, por favor, no falles. Vale. Uf. Está bien, nos vamos a ir. No podemos quitarnos el sangrado, o sea que ya. Nos vamos a ir. Oye, al menos hemos visto a la jefe y ya sabemos que tenemos que traer contra el veneno y el sangrado. Ya es algo. Y nos hemos cargado un mini jefe, o sea que... ni tan mal. No salimos con tanto dinero. Pero oye, hemos salido con vida, que ya es bastante. La verdad, ya es bastante. Está bien, la verdad, estoy satisfecho. Hemos visto cómo es la jefa, o sea que vendremos preparados para la próxima. Eso también te digo, de dinero no hemos sacado mucho, pero está bien. No es el fin del mundo. Y lo malo que, claro, este señor o señora no ha subido al máximo. Habilidades de melee, menos precision, eso me da igual. Menos velocidad, si tiene menos vida, eso me jode. Pero más velocidad, o sea, creo que me compensa más, ganar 4 de velocidad permanente a que me de perder 6 de velocidad cuando tenga la mitad de vida. O sea, creo que me renta, pero bueno, como tú quieras, juego. Vale. Pues al menos hemos salido con vida, como digo. O sea, no está tan mal. Y ahora me han vuelto a revolucionar el bar, ¿no? Sí, bueno, no pasa nada, gajes del oficio. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, ha sido bastante intenso, la verdad. No hemos visto a la Flyer, por suerte. Pero ya, esta señora, pues veremos qué hacemos con ella, ¿no? Espero que se asfixie ella sola antes de que lleguemos. Pero si no lo hace, pues vamos a tener que formar un equipo contra ella. Tal vez... Iba a decir la médica o la peste, tal vez, porque ella puede quitar el sangrado y el veneno. Y te puedes dedicar solo, aunque no pegue ella. Bufas, le pones a alguien más daño, permanentemente, y te dedicas solo a quitar. Eso puede ser una estrategia. Eso puede ser una estrategia. Obviamente también tenemos que traer al Catafract, porque está roto. Pero a los otros dos ya no sé. Tal vez esquiva, no, es que no sé si puedes esquivarle eso que te pone. O sea, los héroes que te marcas, si puedes esquivar ese ataque, podría ser una opción llevar a alguien con muy buena esquiva. También para... No sé si debería llevar también al bufón. Es que, claro, el bufón es que ha sido muy útil de camino, entonces debería llevarlo, ¿no? O sea, el equipo sería casi el mismo, pero habría que hacer alguna variación. Sobre todo meter a la médico a la peste. Bueno, no lo sé. Lo iré pensando, pero por ahora vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.